Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Yo soy Bea y en esta ocasión les voy a compartir una receta que me han estado solicitando mucho en las redes. Vamos a hacer unas galletas de Red Velvet deliciosas de chocolate que les van a encantar. Les recuerdo que en la descripción del video, en la parte de abajo, encuentran un link que los va a llevar directos a www.lasoleta.com, donde van a encontrar su receta con ingredientes y procedimiento por si la quieren llegar a imprimir. O si no, nada más guardarla en su computadora, en sus archivos, y ahí pueden ir también creando su recetario. Espero que la disfruten mucho, que les guste mucho, y vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar agregando en un bowl la harina, nuestros ingredientes secos, que es la harina, el cacao en polvo, y por último el polvo de hornear. Y vamos a mezclar súper bien hasta que se integren todos estos ingredientes. Y una vez listos, los vamos a reservar y vamos a comenzar batiendo nuestra mantequilla, que la tengo a temperatura ambiente. La voy a agregar aquí, la mantequilla, y el azúcar moscabado o azúcar o brown sugar. A veces también la encuentran como brown sugar, y las dos las voy a mezclar y a batir hasta que se acreme muy bien la mezcla. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que nos ayude mucho en todo el proceso. Detenemos un poquito la batidora y bajamos un poquito lo que se haya subido a las paredes, y en este punto ya voy a empezar a agregar los huevos. Voy a agregar uno por uno, que también es recomendable que estén a temperatura ambiente. Voy a agregar uno, voy a batir y voy a continuar. Ya una vez que se incorpore, agrego el que sigue. Siempre que hacemos galletas es muy importante detener, remover un poquito. Si se fijan, aquí en la parte de abajo todavía quedó algo que no está bien integrado con el huevo, entonces es importante remover y continuar batiendo para asegurarnos que toda la mezcla está pareja. Y en este punto también voy a agregar la vainilla. Perfecto. En cuanto se incorpora, detenemos. Es bien importante nunca sobrebatir las mezclas. Aquí en este punto ya voy a agregar el chocolate. Tengo dos tipos de chocolate. Bueno, es chocolate amargo en los dos casos, pero uno lo tengo así en chispas y el otro lo tengo fundido. Entonces voy a agregar el que está fundido. Y en este punto es en el que también voy a agregar el colorante rojo. Voy a agregar 3/4 de cucharadita, la verdad si veo que hace falta agrego un poquito más. El colorante es al gusto, inclusive si a alguien no le gusta utilizar colorante, no lo puede utilizar, pero las galletas les van a quedar como si fueran de chocolate, sin el tono rojizo. Y en cuanto se incorporan estos dos ingredientes, detenemos y voy a agregar ya lo que es la harina, que acuérdense que la tenía aquí con cacao y con el royal. La voy a agregar toda y voy a encender mi batidora en lo más bajito para que se integre todo muy bien y no me vaya a brincar, y después subo un poquito más. En este punto ya vemos con más claridad el color que va a adquirir nuestra masa. A mí aquí se me hace que le falta un poquitín. Voy a agregar así un poquito más de colorante, prácticamente a completar la cucharadita, y voy a batir para ver qué color obtengo. Y una vez ya que obtenemos el color que queremos, que en este caso yo ya estoy satisfecha con este tono, ya voy a agregar las chispas de chocolate.
Voy a agregar las chispas y voy a batir en la velocidad más baja para que se incorpore todo. Y en este punto, ya cuando está incorporada toda la mezcla, si se fijan ustedes, ahorita es una mezcla demasiado suave, demasiado untuosa y la tenemos que refrigerar. Es necesario refrigerarla para que adquiera un poquito más de cuerpo y podamos formar nuestras galletas. Entonces vamos a poner un papel plástico. Y sobre este papel plástico vamos a verter nuestra mezcla. Y la vamos a cubrir. Y la vamos a llevar a refrigeración aproximadamente por una media hora, a que esté un poquito más firme para poder formar nuestras bolitas y continuar con el proceso de nuestras galletas. Y una vez que ya tenemos nuestra masa bien firme para poderla trabajar, vamos a empezar a formar nuestras galletas. Vamos a formar unas bolitas. Ustedes se pueden ayudar de un cookie scoop o si quieren lo pueden hacer también con la mano, como prefieran. Entonces vamos a tomar un poquito de masa. Vamos con nuestra mano a rodarla un poquito. Y una vez que esté lista, la vamos a pasar primero por azúcar blanca o azúcar refinada y después la vamos a pasar por azúcar glass y las vamos a ir acomodando en nuestra charola. Una vez tenemos ya nuestras galletas listas, las vamos a llevar al horno. El horno lo tengo en 180 grados y las vamos a hornear entre 10 y 12 minutos. Recuerden que cada horno es diferente, entonces ustedes conozcan su horno y conozcan el tiempo que necesita su galleta. Esta masa también la pueden congelar. Pueden armar sus bolitas y ponerlas en una charola en el congelador y una vez que ya estén firmes sus bolitas, las agarran y las ponen en una bolsa Ziploc. ¿Sí? Las congelan en una charola y ya congeladas en una bolsa Ziploc y ahí las pueden guardar y después ya sacar sus bolitas, esperarse a lo mejor unos 15, 20 minutitos y después ya revolcarlas por azúcar y hornearlas. Por si se les hace mucha masa y no quieren hornear tantas, pueden hornearlo en partes y mantenerlas congeladas. Entonces ya nos vamos al horno y vamos a esperar a que salgan nuestras galletas. Ya salieron nuestras galletas del horno y ya pasaron como aproximadamente unos 2 minutitos. Después de que pasen unos 2, 3 minutitos, ya las podemos mover a una rejilla para que enfríen por completo. Así terminamos ya con nuestras galletas de esa temperatura ambiente. También las pueden comer un poquito tibias y son deliciosas y qué mejor acompañarlas que con un buen vasito de leche. Entonces, de verdad los animo a que las preparen y no me dejen de comentar qué les parecieron, si quieren alguna otra receta, no dejen de verdad de dejarme sus comentarios porque nada me alegra más que leerlos. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.